en primera persona cuentes tu historia, que para mí es una historia increíble y de la que pude ser testigo durante muchos años, ¿no? Porque bueno, vamos a contar que soy tu tía, que trabajo en terapia de regresiones, y que vine viendo esto desde mucho tiempo hasta que, bueno, cuando ya empecé a ser terapeuta, trabajamos juntas, así que pude ser testigo y pude ser, no sé, de alguna manera parte de la Y historia, sí, así me siento. y Así cuánto que... ayudaste también. Bueno, bienvenida a este espacio, Babi, de corazón, y infinitas gracias por querer Gracias. compartir ¿No? esta historia. Así que yo No, te por diría favor, a que, usted, a vos. Gracias. no, mi amor, bueno, que empieces a contar, estaría bueno que empieces a contar desde dónde arranca, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué edad tenían? Bueno, dale, a ver. Bueno, eh, cuento la historia. Esto empezó en el año 2001. Yo tenía 16 años y él 17. Nos conocimos por intermedio de un amigo. En realidad él estaba medio en mi grupo de amigos. Y nada, fue en un boliche, un día normal que salimos todos, pero a mí me pasó en ese momento, siempre lo cuento, que fue, o sea, yo sentí que o sea, fue un flechazo, algo que me atravesó, que en ese momento, en esa edad, obviamente pensás que es un amor de típico adolescente, entonces bueno, yo fui transitando esta historia a lo largo de los años también junto a mi crecimiento personal y a la maduración que uno va y a la experiencia que uno va ganando a través de los años. Y bueno, empezó una historia donde primero fuimos, o sea, hubo un intento de un noviazgo que no se concretó. Después, bueno, pasaron los años, yo tuve parejas, él también. Cuando él tenía una pareja o yo tenía una pareja nos distanciábamos y cuando no sucedía eso volvíamos a hablar porque nos encontrábamos o porque justo en ese momento tampoco existía la tecnología, no existía lo que hay ahora, pero me lo terminaba cruzando en un shopping, en la esquina de mi casa, en la esquina del colegio y eh, siempre terminaba apareciendo y cada vez que aparecía el sentimiento volvía al mismo momento de cuando lo conocí. O sea, yo dejaba cualquier cosa que estaba haciendo, me paralizaba la vida él. O sea, por eso digo, en el momento que apareció, en su momento después yo empecé la facultad y lo mismo, y tuve amigos de la facultad y tuve un novio de la facultad, pero aparecía Gonzalo y todo eso que yo construía se derribaba. Lo estamos llamando por su nombre, veo. Sí, uy, sí, ya sabe igual. Ya sabe, Buenísimo. ayer cuando bueno, ya le venía a contar, bueno, pará, porque si no, no se va a entender la historia. Bueno, y después, bueno, fue pasando los años, yo terminé la facultad, quedé embarazada, me puse novia, quedé embarazada, me separé al mes de embarazo porque decidí eh, seguir mi embarazo sola, pero porque no me sentía enamorada y porque a mí siempre, o sea, yo siempre lo tenía a él como figura ideal de hombre y de pareja. Si bien nunca lo habíamos podido concretar, la pareja en sí, que es lo que yo nunca había entendido, por eso empecé con todo este camino, que me llevó un montón de años. Eh, bueno, entonces lo dejo al papá de mi hijo y obviamente Gonza vuelve, porque siempre volvía cuando sabía que yo estaba sola o bueno. ¿Y Y, con qué actitud volvía? Porque yo lo sé, pero está bueno que todos lo sepan, ¿no? y con una actitud de seducción total, de, de, de cumplir además todas las expectativas posibles, de ser todo, de avasallar mi vida, o sea, pero no lo digo desde el lado malo, sino de que era súper funcional para mí, súper amoroso, súper dulce, se colocaba en una posición marido, de novio, de pareja, de amigo, era, o sea, todo en uno, entonces yo lo veía como un ideal, y obviamente nadie en absoluto cumplía esas expectativas.
Tal Nadie cual. en mi vida, ningún hombre había pasado por una situación donde yo sienta algo similar a lo que sentía por él. Él era él. Ujú. Bueno, yo quedo embarazada, él, bueno, se emociona mucho con mi embarazo, me empieza a acompañar, eh, se quedaba a dormir a veces a mi casa, sucedía que dormíamos en la misma cama abrazados y, y ahí quedaba la historia y yo sentía que era un, o sea, para mí era todo lo que yo necesitaba, pero a la vez también decía, pero esto no está bien, no se concluye, no, o sea, y Claro, tampoco lo podía hablar con él, y yo no soy una persona que dejo cosas, bueno, vos me conocés, que sí. dejo cosas inconclusas, me gusta la sinceridad, Hablarlo. me gusta la cosa que fluya, con él no podía. Bueno, llegaron a pasar cosas como, imagínense que yo tengo 43 años y 42, y esto pasa desde mis 16, así que toda la vida, toda mi vida transcurrió con Gonzalo. Puntualmente en el embarazo, él, bueno, un día me acompaña a una ecografía, que, o sea, como cuento, para mí él era mi compañero. Y vamos a una ecografía, un monitoreo, yo ya estaba a punto de tener a mi hijo, y él cuando escucha los latidos del bebé se pone a llorar, se emociona. Entonces yo, bueno, me río porque aparte con una confianza fatal, o sea, con una confianza como si fuera eso también. Yo todo, como si fuera mi hermano, no sé, mi ¿No? amigo. Y aparte, yo digo, como esto fue generando expectativas, porque uno dice, bueno, después del embarazo, por ahí algo pasa, porque teníamos todo y porque uno desde afuera, yo que pude ser observadora, los veíamos como esa pareja ideal. O sea, se llamaban mensajes 10 veces por teléfono el último tiempo, te acompaño al supermercado, hacemos tal cosa, hacemos tal otra. Era Sí, algo sí, que sí. los de afuera no podíamos entender tampoco lo que sucedía, ¿no? Es que también sucedía que en nuestro grupo de amigos y la gente también que se iba sumando a nuestra vida, particularmente en la mía, todo el mundo que me veía con él daba por hecho que era mi marido, pero no era una pregunta. O sea, de hecho, nos sigue pasando hoy, ahora voy a contar la historia, pero nos sigue pasando hoy que la gente nos dice, qué rara la relación. Esto lo cuento porque nosotros lo tenemos procesado, particularmente yo, ya lo resolví, pero el que nos sigue viendo de afuera no lo puede creer que después de haber transitado tanto a lo largo de los años, hoy podamos tener esta relación tan sana y tan amorosa desde otro lado. Bueno, entonces a él me dice que él le hubiera gustado ser el papá de ese hijo mío, que siempre piensa que, bueno, que... Pero todo inconcluso, o sea, nunca había una resolución clara, sana. ¿Mm? Bueno, mi hijo nació en el 2012, en el 2015 más o menos, yo empiezo como ya, bueno, que lo venía hablando con vos, aunque vos no eras todavía terapista, pero eh, empiezo a sentir mucha presión en el pecho, mucha angustia de cuando lo veía, de esto de que no se concluía. Y además, posterior al nacimiento de Joaquín, él me súper acompañó, yo me mudé sola, estuvo conmigo, me acompañó, me ayudó. Entonces busco una persona que hacía regresiones, que era una psiquiatra, que utilizaba esos métodos para ayudar a sus pacientes, y hago una primera regresión, pero no buscando nada en particular. O sea, yo sentía que algo en mi vida no estaba claro, que quería como irme por otros caminos, como investigar cosas. No lo sabía claro en ese momento. Y en esa regresión muy cortita que hago, yo me vuelvo a una vida, pasé varias vidas en esa regresión, pero una puntual en donde yo estoy en una playa eh, mirando desde arriba, ahí siento como que me estaba muriendo en esa vida, que era joven, eh, y, y siento y veo a mi hijo, a un hijo varón, que
para mí era mi hijo, con su papá, con una figura masculina y que amorosos y que se amaban y que se cuidaban. Y entonces yo me moría tranquila porque sabía que mi hijo y él iban a ser felices sin mí, porque era un amor tan lindo y tan sano que me habían acompañado tanto en esa vida de, creo que yo, no me acuerdo bien, pero creo que me moría de una enfermedad. Pero dentro de la Sí, situación grave que era, yo me sentía plena. Y algo muy importante, que ese amor tan fuerte que yo tenía en esa vida, que yo sentía mientras hacía la regresión, que no lo había vivido en esta vida nunca, antes de morirme yo le prometo que lo voy a amar para toda la vida. Entonces, lo cuento porque para mí eso fue como un antes y un después, que lo procesé muchos años después. Entonces, cuando promesa termina la que quedó regresión, ahí, promesa claro, que quedó quedó ahí. ahí. La señora que me hizo, la profesional esta que me hizo la regresión, cuando terminó la regresión me dijo, vos tenés que romper esa promesa. Tenés que volver a esa vida y romper esa promesa. Yo la verdad, como recién me interiorizaba sobre todo esto, no tomé conciencia de mi magnitud de lo que me estaba diciendo o de las consecuencias que me podía tener. Cuando termino esa regresión y bajo y me subo al auto para volverme a mi casa, lo llamo a Gonza. Eh, Hacía un montón de tiempo que no hablaba igual porque esto pasaba, o sea, había años que estábamos pegados y años que nos distanciábamos. Lo llamo y le cuento y le digo, yo sentí que esa persona eras vos. Creo que se lo conté a modo de intentar despertarlo o de que me diga, sí, vos también sos la persona, o sea, porque no podía hablarle claro. Y en el 2018, bueno, vuelve a pasar como que me empieza a pasar algo a mí interno muy fuerte, porque, bueno, vuelve como, cada vez era más grave la situación porque al ser más grandes, más cosas vivíamos, o yo decía, si a los 16 era el hombre perfecto, a los 20 era el hombre perfecto, a los 25 era el hombre perfecto, a los 35, o sea, siempre es el hombre perfecto, digamos. Eh, ¿Qué pasa acá? Y ahí es cuando yo decido abrirme archivos akashicos. Puntualmente ya por este tema, porque me estaba angustiando mucho, me hacía mal, necesitaba hablarlo con él, tenía miedo de perderlo, no sabía de qué manera, o sea, así como te digo, con toda la confianza que tenía, no le podía hablar. Y me decido abrir archivos y entonces la información de esa apertura de archivos es que su alma y la mía venían hace muchas vidas juntas, que hemos sido madre e hijo, que habíamos compartido el mismo vientre materno, que habíamos estado espalda con espalda en batallas en otras vidas, muchos años atrás, pero que en otras muchas vidas habíamos intentado concretar una pareja. Por ejemplo, en una vida él era extranjero y viajaba mucho, que la realidad es que en ese momento él viajaba. Entonces, como que cada vez que venía yo estaba, pero cuando se iba era como que todo se disipaba. Después en otra vida él había sido sacerdote y yo monja y nos habíamos enamorado y no habíamos podido concretar esa pareja y él después se moría y yo, bueno, nunca había podido vivir ese amor, es como que estábamos como destinados a sufrir en esa, como que en todas las vidas de pareja estábamos destinados a sufrir. Y, Claro, era y doloroso también. claro, claro, quiero hacer ahí un pequeño comentario y seguimos con la historia. Yo digo, esta técnica, si lo queremos llamar como técnica de apertura de registros, que es tan amorosa, porque los maestros nunca te van a decir una información que tu alma no pueda aceptar, no pueda procesar. eh, es maravilloso, pero yo digo, ¿qué hacemos después con toda esa información? ¿No?
es Y un montón. gracias a Dios vos decidiste accionar, porque claro, nos dan toda esa información, podemos entender de dónde viene la cosa, pero ¿cómo hacemos para desatar ese nudo? Sí, ¿Cómo hacemos yo para lo que, ver en esta vida esa historia de pareja que era imposible hasta hablarlo con Gon? Y yo me acuerdo que vos, el miedo que tenías era, si lo hablo, lo pierdo hasta como amigo, y si no lo veo más, me muero, y esa era la sensación, sí, entonces fue muy no lo fuerte. podía soltar de ninguna manera. O sea, para mí era inadmisible dejar de ver a Gonzalo en mi vida. Era inadmisible. Y algo que yo quiero contar, que me parece re importante, era que siempre su compañía era como un vínculo eterno, sentía que era yo. Como, era un vínculo como que yo sentía que nunca me lo iba a arrancar de mí. Bueno, ahí es cuando yo, bueno, ahí lo voy a contar, un día Sí. muy angustioso. Bueno, vos siempre supiste la historia, y siempre me diste como, yo creo que vos fuiste, lo voy a decir, por ahí me voy a emocionar, pero vos fuiste como la gran guía de todo este campo. Eh, si bien vos en ese momento no me abriste archivos, eh, bueno, yo te contaba todo y vos con tus palabras y tu amor y tu, tu sensibilidad, como que me fuiste llevando de a poquito y me fuiste enseñando y mostrando todos los caminos que había y ayudando a soltarlo también, porque después de esta apertura de archivos, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? Entonces un día, bueno, después de muchas charlas con vos, vos me propusiste volver a esa vida que había hecho en la primera regresión hacía muchos años y romper la promesa. Me acuerdo ese Eh, día porque dije, basta, Babi, basta. Yo yo ahí ya lloraba. era terapeuta y te dije, acá hay que cortar. Vos nunca cortaste esa promesa, entonces vamos a intentar ir a esa vida. Y esto también es importante porque, bueno, Bárbara, lo vas a decir ahora, no fuiste a esa vida, fuiste a otra, ¿no? Y esto es lo que decimos a veces, el alma manda. El terapeuta está ahí acompañando, guiando, ayudando, poniendo todas las herramientas que aprendemos para tratar de ayudar al otro. Pero el alma manda, porque yo creo que tengo el síntoma o tengo lo que vos me decías, este vínculo con Gonzalo, lo tengo acá. ¿Qué le pasa a él conmigo? ¿Qué le pasa que no puedo entenderlo? ¿Qué le pasa que cuando le cuento todo esto me cree todo lo que me dijeron en la apertura de registros y más con la persona que fuiste, que también conocida y todo, pero se queda mudo y se va y nos volvemos a separar? Entonces dijimos, bueno, basta, acá hay que hacer algo. Bueno, bueno, acá viene la parte más interesante, porque cuando hacemos la regresión yo vuelvo a la vida donde él era cura, que en realidad era como un sacerdote. Vuelvo a esa vida, y donde yo era monja, y donde él se muere, y en el momento que yo estoy en la regresión y él se muere, no solamente que sentía que se me desgarraba el alma, sino que yo quería morirme con él. Pero La yo realidad no es la que quería romper. en esa vida él era más grande que vos. Yo no sé si Sí, te recordás todos los detalles, pero yo la tengo tan no, todo presente. no. Vos eras más chica, habías sido abandonada y te habían metido en ese convento. Eras una monjita, y se enamoran cuando esto se sabe con una autoridad como la que él tenía y en una época tan antigua, como que lo destierran, lo castigan, lo termina muriendo. Y, y cuando yo te pregunto por ese momento más terrible para vos, me decís cuando él se muere y sentís que todo se acaba, y era un llanto, y que te morías ahí. Entonces yo dije, hay que romper la promesa, y fue Sí. tremendo porque Fue fue... tremendo porque además se me juntaba romper la promesa con verlo morir. Yo no lo quería matar en mi vida como pareja. Yo seguía teniendo como esa cierta Esperanza. esperanza, o sea, nunca lo había soltado, aunque había hecho archivos, aunque lo había hablado con él, aunque sabía que no había tenido respuesta, pero nunca lo había soltado. Y además
no era una respuesta que él no me dio porque no me quiere. Yo sabía que él sentía muchas cosas por mí, lo que pasa es que no sabía para dónde estaban direccionadas Claro, esos sentimientos. claro. Y bueno, esa regresión fue, por un lado, terrible y por un lado, por el otro, súper sanadora. En ese momento no. O sea, en ese momento yo seguía Ah, tal triste, cual. rompí la promesa después de mucho tiempo en la regresión, después de muchos intentos, porque yo me acuerdo que vos me ibas llevando y yo, No, no podías repetir la frase. yo me acuerdo que fue también un momento crucial porque no podía y no quería. Y quería Claro, que se termine la regresión en ese momento. Y hasta en un momento hasta me enojé cuando vos sí, me guiabas por la regresión, me enojé con la situación porque yo decía, ¿por qué yo estoy acá haciendo esto que no quiero hacer? O sea, internamente no quería. Bueno, logré, después de mucho trabajo tuyo logré romper la promesa, no muy convencida, la verdad. La rompí, pero yo en ese momento sentía que no sé si que no estaba convencida o que nada iba a cambiar. Rompo la promesa, no voy a decir que fue instantánea el alivio porque no fue así, yo seguía con la angustia y bueno, pero fueron pasando los meses y me fui pensando menos, no digo que olvidándome, pero como que lo fui masticando, me parece, y empecé a sentirme más plena de a poco. Y bueno, pasa el tiempo, llega el año 2020, yo obviamente desde el día que hablé en mi casa, principios de 2019, no lo volví a ver, no volví a saber nada en absoluto de nada. Y un día me suena el celular, yo estaba con mi hijo haciendo tarea, plena pandemia, en casa, todo, y me suena el celular y era él. Y cuando veo que es él, la verdad que me empezó a temblar todo, se me puso el corazón, me empezó a latir más fuerte. A partir de ahí empezamos o sea, volvimos a hablar. Y nada en absoluto fue como antes. Nada. Yo corté esa llamada y sentí como que dije, uy, qué bueno, no me pasó nada. Lo adoro, es para mí hoy es como mi hermano, mi cable a tierra, mi amigo, eh, pero contá nada, cuando lo volviste a ver, por favor, porque cuando lo volví a ver, cuando decide, cuando puede venir, me dice, bueno, voy, los quiero ver. Entonces viene un día, me toca timbre, bajo, lo veo, bueno, y lo abrazo, cuando lo veo nos abrazamos todos, y él sigue siendo la misma persona que yo conocí y que yo quiero, pero a mí no me pasa lo mismo, o sea, en otro momento eso me hubiera desmoronado, y en este momento dije, vení, tomemos un mate, o sea, bueno, mate no porque no tomamos, mentira, ninguno de los dos, pero tomemos algo, subir, y charlamos como siempre, pero como nunca en realidad. O sea, fue eh, como tener a la misma persona desde otro ángulo. Y te acuerdas que te lo conté, que te dije, no me sí. pasó No nada. se me movió, yo voy a decir las palabras tuyas, no se me movió un pelo, lo vi, fue divino verlo después de todo ese tiempo, fue lindo reencontrarlo, como recuperar ese contacto, pero nada, nada como pareja. Y bueno, hace 6 años de esto, y hoy tenemos una relación re sana, seguimos estando cerca. Bueno, él ahora no está viviendo acá, pero hablamos y nos hablamos como si fuéramos, los dos entendimos que claramente nuestra relación no venía de esta vida. Lo que sí quiero dejar claro, que yo hoy no lo veo más como un hombre como lo veía, y no estoy enamorada, o sea, esa es la palabra. Lo adoro, voy a estar siempre para él sé que va a estar siempre para mí, y tenemos los dos súper claro el amor que nos tenemos, desde qué lado lo tenemos, y sin embargo sí, o sea, pude después de, evidentemente, de romper la promesa, que todo esto él lo sabe, de hecho sabe que estamos teniendo esta conversación, seguramente la va a ver cuando, bueno, la está viendo, y,
Y bueno, ayer cuando le conté, le digo, bueno, finalmente mañana vamos a hacer el vivo, y me dice, bueno, está bien la historia, me dijo, mira que vos tenés los derechos de autor. Así que nada, para mí es como, es parte de mi familia, de mi mundo, de mi vida, de toda la vida, siempre va a ser así, ¿no? No, Y si yo te pregunto, ¿cómo es el amor que sentís hoy por Gonzalo? es, ¿Es el amor de un amigo? ¿Es el amor de... es un amor, no, que no te lo podría explicar porque sí, por momentos es un amor de un amigo, cuando me pongo a hablar de algo de la vida o le tengo que dar un consejo como un amigo, o cuando él me lo da a mí. Por momentos es una compañía como si fuera mi hermano, pero no como una pareja. qué bueno, Babi, qué bueno que esta sanación haya llegado, ¿no? Para tener una vida más plena. Y aparte, qué vínculo también tiene él con Joaquín, ¿no? Y bueno, yo tengo un hijo casi adolescente y tienen la mejor relación desde como si fuera, ¿ves? Como si él fuera su tío. De hecho, Joaquín le dice Tal tío. cual. Tío, el tío Y, Gonza. y viene y comparte con nosotros, y si me llevo a sus amigos a pasear, por ahí viene, y les hace un asado, y Joaquín lo adora y lo amamos, o sea, pero de otro lado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias Gracias a infinitas vos. por este testimonio, porque es sumamente importante para quien lo vea después y que puede estar viviendo una situación similar o parecida. Yo creo que esta historia le va a resonar a mucha gente porque más allá de la historia en sí, que fue una historia de amor, ¿no? Una historia de haber vivido muchas vidas juntas y muchas vidas donde se han prometido amor, y ese amor del más sano y del más lindo. em, Esta historia también nos demuestra esto que venimos diciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Porque esto no es de ahora, de vidas pasadas. Esto de que las almas venimos encarnando en grupos de almas. Esto de que las almas venimos con un plan de vida, Mm, con materias que como si fuese una universidad pendientes y que tenemos que trabajarlas, o con cosas que tenemos que venir a enseñarles a otro, o con historias inconclusas como estas que tenemos que resolver en alguna vida para poder vivir como más plenamente, ¿no? sí, Entonces, em, y esta fue una historia de separaciones, de angustias, de alegrías tremendas, de entusiasmos, de compartires, de angustias, de llantos, de no sé qué le pasa, pero unidas por un lazo común que fue un lazo de amor. sí, Hay otras historias, y esto vale decirlo también, que siguen unidas por otro tipo de lazos, por consentimientos que hemos dado y que después nos arrepentimos, por a veces, a ver, lo voy a decir, maldiciones. Alguien que antes de morir te dice, nunca más vas a ser feliz en esta vida porque si no es conmigo no será con nadie. Eso opera como una maldición para el otro. Pactos, hemos hecho pactos. Yo he tenido también vidas como monja, como sacerdotisa, donde vos haces pactos de castidad, de silencio, y todo eso hay que romperlo, porque sí, todo eso nos ata de una manera no sana. Entonces, cuando lo rompemos, ese amor se expande, y se expande o como pareja, porque hay otros que dicen, ay, yo no me quiero separar. Bueno, a veces une a las parejas, esas parejas que van y vienen, cuando rompen el ese pacto de amor eterno, se unen para siempre o pasa esto que te pasó a vos. Entonces, sí. infinitamente gracias, Babi, gracias por este Gracias a vos. testimonio. Y bueno, y lo hemos hecho con toda la intención, con todo el amor y con todas las ganas de que esto llegue y Sí, que en algún obvio. lugar le resuene a otro y sepa que hay una solución, que a veces, como vos bien contaste, años de terapia
con una regresión, con dos regresiones, podemos llegar a encaminar, empezar a encaminar o sanar de Sí, una estas historias, ¿no? a mí me gustaría decir algo para Sí, finalizar, porque bueno, sé que por ahí lo va a escuchar mucha gente esto, independientemente de la historia, que todo ese camino, que fue doloroso, hermoso, todo lo que hablamos, también yo siento que me hizo expandir mi alma y tener como más sensibilidad es como que siento que evolucionó mi alma, ¿viste? Como que dio un paso más, tal porque cual. en otros aspectos de mi vida, que es difícil a veces explicarlo, por ahí yo no tengo las palabras, pero en otros aspectos de mi vida yo me siento plena, es como que eso me hizo crecer, Tal ¿no? cual. Todo ese camino, que no me hizo crecer una peleita con una pareja o una separación, no, 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 un camino muy largo de muchos años, desde que yo soy chica, porque tenía 16 años cuando todo esto empezó, y me hizo aprender un montón y evolucionar. Y creo que eso es también lo más importante, ¿no? Porque yo creo que cuando uno tiene algo así, que de otras vidas o que viene encarnando en su alma y se lo saca de encima y lo suelta, eh, ya sos otra persona, literal, literal. Tal cual, te liberás, porque con la regresión que hacemos, vamos a ese lugar que sabemos que vos ya hasta lo sabías por los registros, pero vamos a ese lugar a trabajar lo que nos pasó y a desanudar eso. Entonces, cuando desanudamos eso que está en ese pasado, entre comillas, porque para el alma son todas experiencias que vivimos al mismo tiempo, aunque suene muy raro y Claro, difícil a veces de entender, cuando nosotros soltamos ese nudo, nuestra alma se libera y pasa esto, uno evoluciona, vive más pleno y aparecen cosas nuevas. sí, tal cual. Bueno, ¿sabes cuánto te amo? No hace falta que te lo vuelva a decir, y así que te amo, te agradezco infinitamente este testimonio y bueno, y con la fe y con la esperanza de que esto llegue a quien tenga que llegar, porque todo es perfecto. ¿Eh? Ojalá, Bueno, gracias a vos, yo también te amo. Te un mando un beso. abrazo Nos gigante, Bueno, una hermosa historia de amor, Fabi. gracias. Muy bien, Gracias. gracias.